Hola, mi nombre es Edwin Benavides, asesor de Proteger, un aliado de ARL Sura, quienes en coordinación con el Hospital San Antonio de Chía te presentamos ¿Cómo me protejo del riesgo público? Para poder hablar del riesgo público, lo primero que debemos saber es ¿qué es riesgo? ¿Qué es peligro? Cuando hablamos del riesgo o del peligro, siempre nos imaginamos cosas malas, muy malas. Se nos vienen a la cabeza imágenes como cuidado, perro bravo, peligro, alta tensión o tal vez riesgo de caída. Pero para tener más claridad, vamos a definir qué es riesgo y qué es peligro y cuál es su diferencia. Para esto, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Quiero que imagines que estás en una playa, en un lugar muy relajante frente al mar, cuando de pronto ves una aleta de tiburón a lo lejos en el mar. Ese tiburón allá a lo lejos es el peligro y el riesgo es que te pongas a nadar hacia donde está el tiburón. Entre más metido estés en el agua, hay mayor probabilidad de que te enfrentes a ese peligro. Podemos decir entonces que el peligro es la fuente, la situación o el acto con un potencial para causar un daño en términos de daño humano o deterioro de la salud. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro a la salud que puede causar el suceso o la exposición. Teniendo en cuenta esto, cuando decimos riesgo público, ¿a qué hacemos referencia? Al ver esta imagen, ¿dónde ves los tiburones o peligros? ¿Acaso son los peligros a los que te enfrentas todos los días? Podemos entonces decir que el riesgo público es la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud en la exposición que hay a los peligros de la calle o el espacio público. Vivimos en Colombia y por la complejidad de nuestro contexto podemos decir que es muy probable enfrentarnos al riesgo público, pues hay muchos factores que tienen incidencia en nuestro día a día. Pero entonces, si es así, ¿qué podemos hacer para enfrentar al riesgo público? Pues lo primero que debemos aclarar es que nuestro objetivo primordial es cuidar la vida. Entonces, no enseñaremos nada relacionado con defensa personal o el uso de armas, puesto que estos procedimientos o elementos pueden aumentar la probabilidad de que se materialice el riesgo para nuestra integridad y salud. Por el contrario, vamos a aprender a hacer frente al riesgo público desde la respuesta y la prevención. Empecemos por la respuesta. Para dar respuesta al riesgo público debemos responder esta pregunta. ¿Sabes cuándo será el próximo terremoto en tu ciudad? Ahora, ¿sabes cuándo será la próxima vez que te enfrentes a un atraco? Nos damos cuenta que es una situación muy probable en ambos casos, pero en ambos casos no sabemos cuándo sucederá. Lo que sabemos es que serán situaciones de emergencia, entendiendo que emergencia es un asunto o situación imprevisto y que requiere de nuestra atención inmediata. Como bien sabemos, para situaciones como los temblores siempre hay protocolos de emergencia. Protocolos como conserva la calma, agáchate, protégete de los objetos que puedan caer o desprenderse, espera que pase el sismo, dirígete al punto de encuentro, etcétera, etcétera. Pero si el riesgo público también es una situación de emergencia, pues también debemos desarrollar un protocolo de emergencia. Este protocolo debe desarrollarse a partir del concepto de mantener la calma. Este es un concepto polémico, pues cuando nos imaginamos mantener la calma no podemos evitar sentir que es una fantasía, pues las emociones dependiendo de las personas pueden llegar a ser muy variadas en distintas situaciones. Pero hoy vamos a entender este concepto desde la inteligencia emocional. Conservar la calma no significa de ninguna manera que debas estar ajeno a la situación o no asustarte, puesto que esto será imposible. Es normal tener miedo, es normal tener ira, es normal sentir emociones, pero debemos aplicar a ellas la inteligencia emocional. La inteligencia emocional refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas.
Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones a fin de que éstas no ocasionen resultados negativos en su integridad. Entonces, el concepto mantener la calma en una situación de emergencia, más que pedirte que te relajes y disfrutes, es más bien que no realices ninguna acción que ponga en peligro tu vida y tu integridad. Es entender que el delincuente también está atravesando un momento emocional que lo puede hacer más peligroso y entender que nuestro principal objetivo es la conservación de nuestra vida y salud. Siendo así, podemos decir que el protocolo para la respuesta al riesgo público sería: conserva la calma, espera oír gritos, malas palabras, pues el agresor intimidará a través de ellas. No oponga resistencia a las personas que cometen asalto o robo. En presencia de delincuentes no ejecutes acciones que puedan poner en riesgo tu vida o la de otros. Obedece las instrucciones o mandatos de los asaltantes, manteniendo la calma en todo momento. No focalizar la atención en el arma. Intenta retener en la memoria la descripción del agresor. Una vez se retiren los delincuentes, procura dar aviso inmediato a las autoridades. Ponte a salvo. Los protocolos buscan proteger lo más importante. ¿Qué es lo más importante? De ninguna manera son los objetos materiales, celulares, dinero o las cosas que se pueden volver a conseguir. Lo más importante es nuestra salud, nuestra vida. Lo más importante es volver a casa con los nuestros. Ahora bien, ya hablamos de la respuesta. Pasemos a hablar de la prevención. Así como para todos los riesgos identificados en nuestra organización hay medidas de prevención, también las hay para el riesgo público. Para poder hablar de prevención del riesgo público debemos hacer un nuevo viaje. Ahora estaremos en la jungla, donde encontramos al cazador y la presa. Podemos ver que el cazador siempre está al acecho, en cualquier momento, a la espera de ese momento indicado y de la oportunidad manifiesta. Y la presa, que siempre cae, es la presa que no está atenta a los riesgos y no toma las medidas oportunas para prevenir el riesgo, pues se descuida por momentos y desestima el tamaño del riesgo. Ahora trasladémonos a la jungla de concreto. Sucede de igual forma, la presa y el cazador. El cazador está al acecho de la oportunidad, al acecho de la presa, que no está atenta al riesgo, la que no toma medidas de prevención adecuadas. Es importante entonces que tomemos medidas de prevención tales como procurar no usar elementos lujosos o vistosos que puedan llamar la atención de delincuentes. Recuerda, la ocasión hace al ladrón. Evitar distraerse con señuelos que usan los delincuentes como juegos de azar, falsas rebajas, personas extrañas que captan la atención en la calle. Procure andar acompañado en lugares identificados como peligrosos. Camine observando qué hay en su entorno. Siempre verifica la seguridad en un ángulo de 360 grados. Si identificas a personas sospechosas, siempre procura mantener distancia con estas. Debemos estar atentos a factores preincidentes como personas sospechosas detenidas en la mitad de la calle, autos con placas tapadas, amenazas de paro, entre otras. Asegúrate de tener información sobre las condiciones de seguridad y precauciones que debemos adoptar en el lugar de destino. Evita demostrar que se desconoce del lugar de destino e infórmate previamente de las condiciones y puntos estratégicos en dicho lugar. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado hoy en identificación, prevención y respuesta al riesgo público, la invitación es muy clara. La invitación es a que cumplamos nuestros objetivos y metas todos los días teniendo en cuenta que lo primordial es el cuidado. Quiero que ahí donde estés pienses en cuál es tu objetivo y cuál es tu meta. Todos los días nos levantamos a trabajar para cumplir el objetivo de cuidar el futuro de nuestros hijos, para cuidar a nuestros padres, para cumplir nuestros sueños, para cumplir nuestras metas, pero a veces perdemos de vista qué es lo esencial. Cuando pensamos en lo esencial, a veces no nos damos cuenta que lo esencial es la vida, que lo esencial es nuestra salud. Y esta vida y esta salud pueden volverse muy frágiles, sobre todo si no realizamos acciones que cuiden de ella. Debemos empezar por identificar el riesgo, por estar atento, por cumplir el protocolo y sobre todo, como hoy llegamos bien, siempre volvamos bien.
Y así llegamos al final de ¿Cómo me protejo del riesgo público? No olvides diligenciar la lista de asistencia y la evaluación adjuntas al video. Hasta la próxima.